allí? Libro de Romanos, capítulo 4. Hoy le hemos puesto un título al compartir de la prédica para que se nos grabe algo mejor, y el título es ¿suceso o proceso? Estamos caminando nosotros con el Dios del suceso y buscamos a ese Dios del suceso que venga de repente y lo cambie todo y sea todo bla, o con el Dios de los procesos, ¿vale? Yo quiero leer en el capítulo 4, versículo 1 de Romanos, amén, hasta el versículo 12. Lo vamos a hacer a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y oye esto, pero no para con Dios. Grábatelo, ¿eh? Nuestro padre Abraham. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, y oye esto también, que cree en aquel que justifica al impío, no al bueno ni al religioso, al impío. Aquel que cree que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque sabemos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bendecida está la palabra del Señor. Y me quitamos pronto esto, pero Sí, yo ya te quería decir. claro, lo que pasa es que cuando uno está ahí en la guitarra, con la guitarra diciéndole a Dios que quiere reverdecer. Gloria a Dios. Yo no sé si los hermanos saben por dónde voy hoy, por dónde o por donde pretendo ir, porque yo quiero que los hermanos me sigan en esta mañana en el compartir de la palabra. Gloria a Dios. La confusión y la falta de entendimiento acerca de lo que es el plan de Dios, de la salvación del hombre a través del sacrificio perfecto de Cristo, ha traído unas consecuencias donde ya no se distingue o no se sabe diferenciar entre lo que es el suceso y el proceso, entre lo que es un propósito o es el resultado de un propósito. Y yo quiero en esta mañana, con el favor de Dios, aclarar o intentarlo al menos, de que si se está perdiendo la visión acerca de lo que es la justificación que Dios nos ha regalado en Cristo, mezclarla con el proceso de santificación que todos y cada uno de nosotros estamos ahí metidos por causa de que Dios no nos ha llevado,
sino que nos ha dejado en esta tierra, hay un propósito de Dios. En teología eso se le llama la santificación. Pero la confusión ha llegado a un nivel que nosotros muchas veces confundimos o estamos mezclando el proceso de Dios con todos y cada uno de nosotros con lo que Cristo hizo en el Calvario, que es un suceso que es inmediato, que fue acabado y terminado y presentado delante del tribunal celestial para que el cielo aprobara su obra, y el cielo aprobó su obra dándole sello a la obra de Cristo con el Espíritu Santo derramado en el corazón de todos los creyentes, ¿vale? Y en base a eso es en base a lo que la iglesia tiene que empezar a caminar. Entonces, si no distinguimos eso, empezamos a confundirnos y empezamos a entrar en la polémica y en la movida de que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde, que si son la fe, que si son las obras, que si son la carne, que si es el espíritu, o que si es este o es el otro, o esta iglesia o es la otra, o esta doctrina o es la otra. Ahí estamos. Y se ha creado una polémica y un debate. Ustedes no han visto últimamente el Palacio de los Congresos de los políticos que en vez de solucionar los problemas de la sociedad lo único que hacen es pelearse y debatir, y de ahí no salen, y echarse la culpa unos a otros, insultos, y eso es todo. No, han perdido el norte y todo el tiempo es un gallinero. Yo muchas veces veo a la iglesia espiritualmente hablando como si estuviéramos todos en un congreso, y es parecido, muy parecido, por el renglón político religioso en el que estamos. Ahora, aquí el apóstol Pablo nos coge la vida de un hombre como referencia para que la miremos, y él dice nuestro padre Abraham, y empieza leyendo en el capítulo 4 de Romanos y dice: ¿qué pues diremos? Que halló nuestro padre Abraham según la carne, dice, porque si Abraham fuese justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, ¿sí o no? Claro, dice, pero no para con Dios. A mí me encanta eso, ¿sabes? Cada vez que lo leo me da una alegría que no veas, porque cuando estamos confundidos creemos que las obras son las que te dan a ti mérito delante de Dios. Las obras de caridad, las obras de amor caritativo, las obras espirituales, cualquier tipo de obra te da a ti mérito delante de Dios. Y no es así. Porque si fuese así, nuestro padre Abraham nos sacaría una ventaja terrible, ya que él fue el que cogió y fue a sacrificar a su hijo en el monte Moria, a Isaac. Y ni aun eso le valió delante de Dios. La fe le fue contada por justicia muchísimo antes. Así que yo los invito a ustedes a que cojamos la vida de Abraham rápido y hagamos un gráfico rapidito. Vayamos al libro de Génesis y yo les voy a ir enumerando los episodios en la vida de Abraham de una forma rapidita. Y vayamos un momentito a Génesis capítulo 12. Y vamos a ir desde el 12 hasta el 22, pero claro, evidentemente rapidito. Vamos a ver la vida de Abraham así de pasada hoy, ya que el apóstol Pablo nos lo refiere y nos dice que él fue reconocido justo en la incircuncisión, no en la circuncisión. Génesis capítulo 12. Vamos a coger a un hombre, porque muchas veces se coge uno como referente, otras veces se coge a otro hombre, otras veces se coge a un siervo grande de Dios, pero nosotros vamos a coger al referente que la Biblia nos pone a Abraham, que es el padre de la fe. Abraham es el padre de las tres grandes religiones que ahora mismo están en el mundo, que son monoteístas, creen en un solo Dios. Él es el padre de los musulmanes, él es el padre de los judíos y él es el padre de los cristianos. Todos tienen como referente al padre Abraham, ya que los musulmanos son los descendientes de Ismael, los judíos son los descendientes de Isaac y los cristianos son los descendientes de Cristo, que en este caso es descendiente de Isaac también. Amén. Capítulo 12 del libro de Génesis. Dice la palabra
Versículo 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham tiene 75 años. Dios lo llama y le hace un llamado y una promesa. Sale de tu tierra y tu parentela, que te voy a dar una tierra, te voy a dar una nación, te voy a dar un hijo. Y le hace una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te bendiga. ¿Qué edad tenía Abraham? 75 años. Y empieza el verso diciendo: pero Jehová le había dicho a Abraham. O sea, al parecer, aunque nosotros no tenemos que arrancar desde el capítulo 12, al parecer ya Dios se lo había dicho, pero Abraham no había obedecido cuando Dios se lo dijo. Y si nos adelantamos un versículo, te das cuenta que Abraham, cuando empieza a obedecer, cuando muere su padre Taré. O sea, había una unión entre Abraham y su padre, de tal forma de que Abraham no se atrevió ni a dejar su tierra, ni su parentela, ni a su padre en su vejez, hasta que murió Taré. Cuando muere Taré es que dice la escritura: pero Dios le había dicho a Abraham que ya hiciera eso. ¿Qué es lo que yo intento decir? Abraham, un hombre como cualquiera de nosotros, que muchas veces sabe que tiene que obedecer la palabra y por causa de situaciones familiares quisiera obedecer, pero no tiene el valor para ejecutar lo que Dios le está ordenando. Ese era Abraham. Dice: pero Dios le había dicho, ya se lo había dicho antes. Y él ahí, cuando muere su padre, dice: bueno, Señor, ahora es que te voy a obedecer. Hay gente que dice: cuando llegue este momento, Señor, cuando me jubile, o cuando esté bien económicamente, o cuando tenga las cosas bien claras, cuando haya una estabilidad, y estamos ahí como retrasando el llamado, y Dios en su misericordia espera. Pero hay otras veces que no espera, porque tiene la obra de Dios que avanzar. Versículo 12, o sea, capítulo 12, ahí lo dice: Abraham fue llamado por Dios en Génesis 12. Incluso antes, donde la Biblia no especifica, sale de su tierra y su parentela cuando muere su padre Taré. Y Dios le promete una tierra, un hijo y una nación. Capítulo 13, sale Abraham. ¿Tú sabes dónde dice que va Abraham? A la tierra que él no sabía. Porque Dios le dijo: sal a la tierra que yo te mostraré. Un hombre incircunciso, se cree que el padre, que era Taré, era hacedor de ídolos. O sea, él tallaba y hacía de madera, no sabemos si de madera o de bronce o de metales, hacía imágenes y después esas imágenes eran adoradas, hacedor de ídolos. Abraham viene de esa cultura, él es caldeo. Acordaros que Abraham no es judío, él es el padre de los judíos, pero Abraham no es judío, Abraham es asirio. ¿Os dais cuenta que nuestro Dios es un Dios que tiene una gracia tan grande que coge, por ejemplo, al pueblo judío con todo su celo? Ustedes no han visto el celo que tienen los judíos de que son judíos. Y ahora resulta que el padre de los judíos es un gentil. Eres judío haciendo distinción entre ellos y los gentiles, creyéndose que son más santos, más justos, más grandes, porque Dios les dio la Torá, y de ellos son, como dice la palabra, las promesas, el culto, de ellos son las escrituras, porque Dios se los dio a ellos. Y tú le dices: ¿y de dónde viene todo eso? ¿No de vuestro padre Abraham? Sí, nuestro padre Abraham es un gentil. Abraham era un idólatra, un gentil, un incircunciso, igual que yo, cuando tú me llamas a mí, que no soy como tú, tan santo, ni tan justo, ni tan sagrado como tú. El padre tuyo es el mismo que el mío. ¿Me entiendes? Eso lo revienta. Pero eso Dios hace, ¿sabes para qué? Para que cuando se le infla la mente al ser humano y se envanece, ya sea en su sabiduría, en su raza, en su linaje, en lo que quiera que sea, haciendo asesión de personas, Dios le dice: pero si yo te voy a demostrar a ti de dónde vienes tú y quién es tu padre. Y si no, vamos a leernos la genealogía del Cristo, y vamos a ver gente que no ni siquiera pertenecía al pueblo judío. Vamos a ver hasta una ramera por ahí, y vamos a ver que tú dices: pero esto ¿cómo puede ser? Ese es Dios. Ese es Dios.
diciéndole al hombre que no hay otro Dios, solamente Él es Dios. Y que la salvación no viene de ninguna otra parte sino de Dios. La salvación viene de Jehová. ¿Amén? Si tú la tienes y yo la tengo, es porque Él, en su infinita gracia y misericordia, nos la ha regalado en Jesucristo. Y aquí nadie se puede gloriar. Y si alguien quiere gloriarse, aquí, mañana, pasado o dentro de 6 siglos, se tiene que gloriar en una sola y exclusiva cosa: en la cruz y el sacrificio del Calvario, que es lo único que computa a los ojos de Dios. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Había un hermano que decía: vaya, ya se han acabado los amenes. Yo quiero amenes aquí en esta mañana. Amén a la palabra de Dios. Sí, Señor. Gloria al Señor. Capítulo 13. Abraham acaba de salir y se encuentra con que se mete del tirón en Egipto. No dice la palabra de Dios quién es el rey de Egipto, pero ahora resulta que le dice a la mujer: escúchame, tú y yo somos hermanos, ¿sabes? Somos hermanos porque la cosa está fea. Yo no sé si esta gente temen a Dios. Es más, yo todavía estoy conociendo a ese Dios. Y como te vean a ti, que eres guapísima, te va a coger el rey de Héctor, que se te va a llevar, y ya vamos a tener. Así que tú eres mi hermana. Y ahí lo dice. Capítulo 13. Vamos rapidito entonces. Sale y llega a Egipto. ¿Y qué es lo que sucede? Que el rey de Egipto la toma para sí. Capítulo 13. Abraham y Faraón con Sarai. Y le dice que diga que es su hermana. ¿Y qué pasa? Versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas y vacas, mas Jehová hirió a Faraón y a toda su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a él y a su mujer con todo lo que tenía. Vuelvo a lo que pasó cuando Abraham salió. Su fe era débil. Que era su hermanastra, sí, pero era su mujer. ¿Por qué omitió que era su mujer? Porque su fe era débil. Porque muchas veces cuando estamos en peligro no decimos la verdad completa. O cuando las cosas se ponen serias no decimos la verdad completa. O cuando el bolsillo se va a tener que rascar, no decimos la verdad completa y omitimos muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir pérdida y nuestra fe está débil. Eso le pasó a Abraham. Ahí mismo en el capítulo 13, Abraham se había llevado a su sobrino Lot. Se lo llevó en la expedición porque era su sobrino. ¿Y qué sucede? Que a mitad de camino hay conflicto entre Abraham y Lot, porque Dios empezó a prosperar a Abraham mucho por causa de que Dios le había dado una promesa, y Lot, que estaba dentro del campamento, empezó a prosperar al mismo tiempo y al mismo nivel que Abraham, y Lot se creía que era por su bendición. ¿Entendéis? Y era que Dios estaba bendiciendo a Abraham. Y hubo tal conflicto, oye esto, que se separaron. Y cuando se separaron, que Abraham no quiso, Abraham era un hombre de paz, un hombre sabio, no quiso entrar en conflicto, le dice: vamos a ver, si tú coges para allá, yo cojo para acá, no hay problema. Y dice que Lot vio la vega y toda aquella parte de buen negocio, porque estaba metido y cogió para allá y dice Abraham: pues yo cojo para el otro lado. Nada más que se separan, estamos hablando del capítulo 13 de Génesis, nada más que se separan, dice la Biblia, que otra vez empezó a escuchar a Abraham la voz de Jehová. ¿Qué sucede? Sucede que muchas veces por causa de los nuestros, los que tienen nuestra sangre, por ir con ellos, por acompañarlo, por ayudarlo, que es propio, muchas veces nos sacan de la visión y dejamos de escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene que meter muchas veces cuchillo. Y viene una separación, no total, pero por un momento. Mete la mano Dios, viene la separación y dice que otra vez empieza Abraham a escuchar la voz de Dios. ¿Quién es entonces Abraham? Un hombre incircunciso, pagano, idólatra, con un pasado que viene de todos esos residuos, y entonces su fe estaba tan débil como puede estar la tuya o la mía en esta mañana.
Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. ¿Y qué es lo que sucede? Que una vez que se separa de Lot, después Lot se mete en conflicto con Sodoma y con Gomorra, donde llega el rey de Sodoma y Gomorra con unos cuantos de reyes más y se lo llevan preso y se lo llevan cautivo. Y Abraham ahora tiene que meterse en guerra por mor de su familiar, que no estaba metido en el plan de salvación o en el ministerio que Dios le dio. Tiene que pararse y ponerse a pelear batallas a las cuales Dios nos las ha llamado para rescatar toda la familia de Lot y todo el botín. Tú dirás, hermano, váyate lado y estás tú enfadado con Abraham. No, estoy dando a conocer que Abraham era como tú y como yo. Abraham era como tú y como yo, exactamente igual. Que cuando no tenemos las cosas claras atendemos a lo que los impulsos de la carne y de la sangre nos llaman, porque somos humanos. Capítulo 13, Abraham y Lot se separan. Y capítulo 14, Abraham rescata a Lot y a toda su gente. Y cuando viene de vuelta es que él tiene una experiencia con un hombre llamado Melquisedec. Y a ese es al que Abraham lleva los diezmos del botín, de todo lo que había rescatado en esa guerra en la que se tuvo que ver envuelto. Le entrega los diezmos del botín y allí dice este hombre que le saca pan y vino, tipo de Cristo, y lo bendice al que tenía las promesas. Ya hay un primer encuentro entre ese ser hecho una manifestación de Dios en la carne, aunque Melquisedec era un hombre de carne y hueso que gobernaba en aquel tiempo la ciudad de Salem, que todavía no se llamaba Jerusalén, significa ciudad de paz. Él era rey de justicia y rey de paz. Y dice que bendijo al que tenía las promesas. Y le dijo, Abraham, bendito seas tú, Dios, siervo del Altísimo, dice que le dijo. Mira los títulos que está recibiendo Abraham. Y él camina en su fe a trompicones, va caminando el hombre. Y sin embargo ya Dios se le está revelando a Abraham. Eso fue en el capítulo 13 de Génesis. En el capítulo 14 rescata a Lot y a su gente y se ve con Melquisedec, al que entrega los diezmos del botín, y toma pan y vino y lo bendice al que tenía las promesas. Capítulo 15. Jehová le promete un hijo a Abraham y hace un pacto con él basado en una promesa que Dios le hace unilateral. Que ahí es donde muchos ya no entendemos el pacto del Calvario. ¿Qué es un pacto unilateral? O un pacto basado en una promesa. Que es Dios, no es Abraham. Es Dios el que promete a Abraham. Es Dios el que le dice, yo te voy a hacer una nación grande, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar una tierra, pero voy a ser yo. Y dentro de un pacto, de un acuerdo, son dos los que se comprometen, no uno. Porque cuando es pacto de verdad, es un contrato. Si tú no cumples, yo tampoco estoy obligado a cumplir. Y si tú cumples, yo estoy obligado a cumplir. En este caso, el pacto que Dios le hace a Abraham es un pacto unilateral, porque es el mismo Dios el que está implicado. Le dice, yo te voy a bendecir, de ti voy a hacer yo una nación grande, tú vas a hacer esto y esto y esto, pero lo voy a hacer yo. Sabiendo Dios lo que está diciendo y sabiendo a quién se lo está diciendo. Ese es el pacto unilateral, o conocido en teología como el pacto incondicional, que no tiene unas condiciones en las que si yo te prometo una cosa es que tú tienes que cumplir, porque si tú no cumples, entonces que yo no, las promesas que yo a ti te he dado no las voy a cumplir. Ese no es el pacto de Dios con Abraham ni el del Calvario. Se llama en teología el pacto incondicional. ¿Por qué? Porque es un pacto que no tiene condiciones, solamente cree. Al que cree. Jesucristo comenzó su mensaje arrepentido y convertido y creed en el Evangelio. El que cree, dice la Biblia, será salvo. Esa es la justicia que adquirió Abraham, la de la fe, y después se le puso el título, la justicia de fe. La justicia que viene por medio de la fe reemplaza todas las obras que nosotros podamos hacer, la de la fe. ¿Tú crees en esta mañana que Dios justifica al impío? Hermano, al impío tendrá entonces que ayudar también a los que son buenos, ¿no? Me dice el otro día una mujer, tendrá que ayudar también a los que son buenos, ¿no? Si el impío se arrepiente, sí. Claro.
Pero el caso es que estamos en una línea donde el impío se arrepiente y adquiere la justicia de Dios, y el que es bueno no acaba de arrepentirse y sigue con el traje de bueno. Amén. Eso es la pura verdad. Y al final resulta que los últimos acaban primero y los primeros acaban últimos. Porque cuando andamos en la justicia de fe, resulta que el mayor se hace el menor. Por atender al menor y por amor al menor. Y el menor, en gracia, acaba pareciendo que es un mayor, pero es por gracia, por pura gracia. Ahora, cuando andamos en la justicia de las obras, así no trabaja eso. Ahí estamos todo el tiempo queriendo añadirle de lo nuestro. Déjame decirte una cosa en esta mañana. Si tu fe está puesta en las obras, puede ser que tú tengas de qué gloriarte. Pero mira mi dedo, pero no para con Dios. A Dios lo único que lo mueve es la obra de Cristo. Ninguna otra obra, sobre todas las obras, desde el Edén hasta la tierra nueva, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay otra obra, sobre toda obra, que pueda mover el corazón de Dios como la obra de Jesucristo en el Monte Calvario. Eso también es amén. Allí no hubo sonido de trompeta, ni humeaba el monte. Pero tú vas a ver a Pablo haciendo una comparación entre la gloria que vio Israel allí en el Sinaí, que por eso es por lo que ellos tienen un pacto, pero una cosa es el pacto de ley que Dios le dio a Moisés, y otro es el pacto unilateral que Dios celebró con Abraham. Por eso cuando viene Pablo y le escribe a los Gálatas, dice: un momentito, el pacto que vino a contraer Moisés en el Sinaí no puede quebrantar el que Dios hizo con Abraham antes. Porque un pacto que se ratifica, nadie lo puede invalidar. Por lo tanto, lo que viene a traer luego Moisés no invalida lo que Dios le prometió a Abraham. Lo que pasa es que se ha metido el pacto de Moisés y nos ha hecho creer el pacto de Moisés es: tú cumples, vivirás. Así dice la ley. Tú incumples, tú morirás. Eso es un acuerdo, un contrato entre dos iguales. El que Dios le hizo a Abraham no es entre dos iguales. Es unilateral. Dios promete y Dios cumple. Porque el hombre no puede cumplir las exigencias de la santidad de Dios. Y cuando la justicia de Dios en el cielo clamó, tronó y dijo: ¿quién entonces suplirá y restituirá la deuda que el hombre ha contraído con la santidad y la divinidad? Y se oyó una voz que dice: no fue Isaías, no, fue el Hijo que dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo? Dios se tiene que hacer hombre para justificar al hombre. Dios tiene que hacerse carne en la persona de Jesucristo. El mismo Dios se hace hombre. Que todavía andan por ahí discutiendo mucho, diciendo: es que esto, es que lo otro. No, grande es el misterio de la piedad, dice la Biblia. Dios se manifestó en carne. Es uno de los misterios más grandes que hay en la palabra, y lo queremos nosotros arrebatar y metérmelo a mí, que soy un mosquito. Y muchas veces me dan 2 y 2 y no soy capaz de bregar con 2 y 2, y voy a entender yo la manifestación de Dios en la carne. El misterio más grande que hay, lo vamos a arrebatar por medio de la fe. Dios se manifestó en carne, dice la palabra. Fue visto de los ángeles. Fue justificado en la carne y recibido arriba en gloria. Pero todavía no bregamos con 2 más 2 y queremos nosotros hacer la ecuación de la raíz cuadrada de ¿qué? Maribel dijo 1. Todo así. Versículo 15. Dios le dice, Dios le promete un hijo, le hace el pacto unilateral. Que en aquel día, cuando le está haciendo este pacto unilateral, que es Dios el que promete, por lo tanto él está obligado a cumplir. A mí Dios me ha hecho una promesa. Abraham diría: yo voy a intentar esforzarme, pero no estuvo a la altura, imposible. Y en aquel pacto le dijo: mira, vas a coger una becerra, la vas a cortar. Vas a coger un ave, lo vas a cortar todo por la mitad, Y puso la mitad aquí. No era un corte así, era un corte así. Para que de esta cara y de esta cara se viera lo mismo. Así. Los animales partió por la mitad así, aquí y aquí. Y un río de sangre en el medio.
Y Abraham esperando allí a ver qué pasa con el sacrificio. Porque Abraham era caldeo, oye esto, de la cultura de los gentiles. Y en aquel tiempo, cuando los hombres se sentaban a hacer un pacto, comían, rajaban por la mitad el animal, lo degollaban, después lo cocían y los dos comían del mismo pacto, como diciendo, si uno de los dos incumple, hemos comido del mismo animal y la misma parte. Así, y Dios se tiene que hacer a la cultura del hombre para tratar con él. Y cuando hizo ese pacto, dice que Abraham ya llegaba la noche, estaba como que estaba cansado, dice que las aves de rapiña venían a comerse y él las ahuyentaba, dice, pero cayó en un sueño rendido el pobre y allí se echó. Y dice, cuando Abraham cayó en un sueño, dice que se vio una antorcha de fuego y dice que recorría el camino de sangre entre los animales, para arriba y para abajo. ¿Sabe qué es lo que es eso? Que cuando tú y yo nos dormimos, como dice la palabra, el Santo de Israel, el que nos ha prometido, él no se duerme. Que si tú y yo desfallecemos en este pacto, él, que es el que ha prometido, que también va a cumplir, suple todas nuestras debilidades. Y ha metido un presupuesto donde están metidos tus errores, los de mañana, los de pasado y los que tú ni siquiera puedes presupuestar con tu cabeza, porque es el presupuesto que Dios ha hecho en Jesucristo, donde las riquezas de su gloria todavía no se pueden escrutar ni saber lo que tenemos en Cristo. Y dice que esa antorcha bajaba y subía y bajaba, queriendo decir que cuando tú fallas, ahí está Él cumpliendo el pacto. Cuando tú no estás, Él está ahí. Y cuando tú ya dices, ya no puedo más, Él dice, ahora es que tú puedes, porque todo lo vas a poder en Cristo, que yo te voy a fortalecer. Y cuando tú te duermes, cuando tú estás haciendo un montón de cosas, el fuego de Dios está todavía ahí testificando en ese pacto. Porque es el pacto unilateral. Ese es tipo de lo que sucedió en el Calvario. Está hablando capítulo 15 de Génesis. Lo declara justo y le dice, Abraham, yo voy a hacer de ti una nación, te voy a dar un hijo, te doy una tierra, vamos a celebrar un pacto. Y dice la Biblia, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabe lo que Dios le diga eso a un hombre incircunciso? Porque no, incircunciso en la parte literal no tenía la carne en su miembro, pero bueno, incircunciso significa que en su mente todavía estaban las cosas del mundo, las cosas de la carne. Se movía por instinto, la familia, el esto, lo otro, los problemas, las situaciones, para allá, para acá, y ahí Abraham bregando. Y le dice, pero yo sé que tú me has creído. Y lo sella y lo declara como justo. Dice en teología, la doctrina de la justificación, que es el dictamen que Dios hace hacia el pecador arrepentido y lo declara justo conforme a la obra de Cristo. No pasa nada aquí, pero allí sí pasa. Y es que el acta de decreto que te es contraria es anulada. Y tú apareces en un nuevo lugar, ¿dónde? Registrado en el libro de familia de Dios, que es el libro de la vida. Y Pablo, luego, que lo vamos a ver, nos está preguntando a nosotros, los creyentes del nuevo pacto, Abraham, sí, porque a Pablo lo tenían frito, con Abraham. Con Abraham y con Moisés. Y dice, un momento, nuestro padre Abraham, ¿cuándo fue justificado? ¿Cuándo fue justificado? En Génesis 21, que entrega ya a Isaac y es súper obediente, como tú y como yo, que nuestra fe es terrible, que te piden a un hijo y tú vas y lo pones allí en el altar, ¿a que sí? ¿Cuándo fue justificado? En Génesis 15. Eso es lo que está diciendo Pablo. En Génesis 15, con una fe más para allá que para acá, dicen aquí. ¿Por qué? Porque no era conforme a su fe, conforme a su obra. Era conforme al dictamen de Dios que ya había prometido y había declarado y dictaminado. Porque Dios tiene unos atributos que nosotros muchas veces no los entendemos. Que Dios es omnisciente. Que hay algo en Él que es la presciencia. Que Dios nos vio desde la eternidad pasada. Y allí nos conoció, y por cuanto nos conoció, entonces que también nos señaló y nos llamó y nos trajo a Cristo, porque nos conoció. Y tiene autoridad legítima para decir, tú vas a ser salvo y yo te declaro justo ahora, porque yo te he visto,
que tú vas a creer en mí. Y con todos los problemas que tienes y todas las cosas que te van a pasar, al final vas a acabar siendo obediente a mí. Pero eso no lo sabe el que está a tu lado, ni el que te está mirando. El que te está mirando está todo el día, mira este, y mira esta, haciendo la obra del diablo. Porque la Biblia dice que el acusador de los hermanos, ¿quién es? El otro. Todavía me llaman a mí por teléfono y me dicen, en la congregación tuya está este hombre, sí, pues no te creas nada porque no vea cómo es, no vea cómo es. Y todo el tiempo me están diciendo lo malo que es este, lo malo que es el otro, lo malo que es la otra. Y me toca decirles, son mis hermanos en Cristo. Han creído en Jesucristo. ¿No? Lo fácil es alinearte y decir, oye, Tela, si tiene guasa al hermano, la hermana. Ah, eso ha hecho, no me diga. Lo otro. Y acabamos despellejando al hermano y a la hermana como que quita una mandarina. No. Lo fácil es dar la cara por el bueno. Eso dice Pablo. A lo mejor alguno osaría en morir por el bueno. Dice la Biblia, pero cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió ya por nosotros. Ese es el amor de Dios, que está en un corazón todavía fluyendo. Ahí está el amor de Dios. Da la cara por el bueno, entre comillas, es algo fácil. Pero y por el malo, y por el impío, y por el que da dolores de cabeza, y por el que te trae por la calle la amargura, va a dar tú la cara y dice, es que yo no veo que vaya a cambiar. Pero cree que Dios lo ha llamado, cree que Dios lo va a limpiar, cree que Dios lo va a cambiar, cree en esta mañana. Eso es lo que hizo Cristo cuando recibió el llamado. Yo creo que ellos, yo los puedo rescatar. Envíame a mí, que yo iré. Y dice la Biblia que él, cuando vio el gozo que Dios puso delante de él, sufrió la cruz. Ya nos vio a nosotros aquí esta mañana. ¿Sabe lo que es el milagro que estemos concentrados nosotros aquí todos juntos en esta mañana si miramos el pasado de cada uno de nosotros y tiramos de la cadena para atrás? Hace 30 años tú le dices, mira, va este y este y este y este y esta y esta y el otro van a estar todos juntos debajo de un puente alabando a Dios. Dice, sí. Pero Jesucristo ya nos vio. Y Él nos ha congregado aquí en esta mañana. Por eso es que el salmista muchas veces escribía, inspirado por el Espíritu, que no era el salmista, que era Cristo, dice, yo me meteré en la congregación en medio de ellos y no me avergonzaré de llamarlos hermanos. Muchas veces nos avergonzamos de los hermanos, pero Cristo no se avergüenza de los hermanos y se quita el traje que tiene realeza, como hizo David cuando trasladaron el arca, que ya lo hemos hablado. Se quita el traje de vestidura real y se pone el traje de lino fino y se mete con los sacerdotes como si fueran cualquiera. Eso no le gustó a Mical. ¿Por qué? Porque estaba escrito, yo me voy a meter en medio de la congregación y no me voy a avergonzar de llamarlos mis hermanos. Sí, tus hermanos sí son mis hermanos. Con todo lo que son, con todo lo que hacen, pues son mis hermanos porque han creído en Jesucristo. A ver en quién está creyendo tú. Y es más, dice, no me avergonzaré de llamarlos hermanos. Y en medio de la congregación dice, yo alabaré tu nombre, dice. Eso dice el salmista y después lo refiere a Hebreos. Capítulo 16, Sara, como no aparece Dios por ningún lado, ni se queda embarazada, y Dios le había hecho una promesa, mira la debilidad de Sara y también de Abraham. Y en el capítulo 16, Sara le entrega... Sara le entrega a su sierva a Abraham y Abraham engendra a Ismael. Y Abraham tiene 86 años y empezó con 75. Y mira cómo está la fe de Abraham, que cree que se va a cumplir la promesa de Dios con una sierva de Sara. Esa fe todavía no está lubricada, pero un hombre que ya no se declara justo. ¿Cómo es eso? ¿Un justo haciendo estas cosas todavía? Sí. Porque la senda del justo, dice Proverbios, es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos camino a... Lo que pasa es que no estamos mirando al propósito y nos confundimos entre lo que es suceso y proceso. Igual que confundimos propósito con resultado. Si yo me propongo ser luz y sal, posiblemente el resultado sea mi santificación y sea un ministro de justicia.
Ahora si me enseñan que el propósito es que tengo que santificarme, me quitan el propósito y me lo ponen, y el resultado me lo ponen como propósito, ahí empiezan los problemas. Yo en mi carne no puedo santificar a mi yo ni en un ápice, porque es como que yo quiero, en Adán, en mi naturaleza caída, quiero entrar en el cielo y quiero demostrarle a Dios que yo también soy digno de la justicia suya. Eso hizo Caín en el Edén. Y dice la Biblia, y no miró Dios con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, porque vino en su propia justicia, vino en sus propios méritos, vino en su propia carne, en su propia bondad, en su propia amabilidad, en su propia paciencia, en todo lo que le pertenecía a él, y Dios no lo recibió, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno que tenga acceso a la gloria de Dios. Es Cristo quien nos la devuelve y nos la regala. Y esa gloria no es mucho que se te ponen los vellos y que ribi cae y sica manda. No. No va por ahí. Es esa luz que Dios mete en tu entendimiento, como dice Pablo. Yo oro y pido que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Ahí empieza a entrar esa gloria y esa iluminación. Y tú empiezas a entender el plan de Dios como Dios lo tenía revelado desde el principio. Y esa gloria no solamente se queda en tu mente, sino que desciende y toma control y dominio de todo tu cuerpo. Por eso estos miembros llega un momento que los controla el espíritu, porque la gloria de Dios está cayendo hacia abajo. Pero no es una gloria por fuera, es una gloria por dentro. Y el hombre sigue, no solamente en la política, sino en la religión, queriendo santificar al ser humano por fuera. A la mujer le dicen, no te vayas a pelar mucho, déjate el cabello largo, no te pintes, te pone una buena farda. Al hombre le pone un traje de chaqueta y una corbata, ya está todo el mundo empapelado, santificado. ¿Y las miserias de adentro? ¿Las puede cambiar el hombre? ¿La puede cambiar el traje? No. El Espíritu Santo es el que lleva a que el hombre sea santo. Es el Espíritu. Es el sello de Dios. La circuncisión nuestra no es física en un miembro del cuerpo, no. Es espiritual. La Biblia dice que nosotros hemos sido circuncidados no con mano de hombre. Hemos sido circuncidados en el corazón. Aquí. Dios ha sacado ese espíritu viejo y la echa fuera. De manera de que el hombre ahora sigue su inercia. Pero cuando tú y yo ya hacemos lo que a Dios no le agrada, como esa gloria del Edén está otra vez entrando en nuestra conciencia, tú ya no puedes disfrutar del pecado ni puedes hacer lo que a ti te venga en gana, porque tienes ahí al Espíritu Santo iluminando tu conciencia. ¿O cuántos de los que aquí hemos caído y vuelto a caer después de conocer la verdad hemos disfrutado en el pecado cada vez que hemos hecho el mal? Nadie. Porque ya no somos ajenos a la verdad de Dios. Ya hay una conciencia que ha sido iluminada por el Creador, que se ha hecho hombre en la persona de Cristo y ahora se ha convertido en nuestro bendito Rey y Salvador, y nos ha revelado al Padre. Al Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni variación. Dios es el mismo. Ese es el Dios que trata con nosotros, el mismo que trató con Abraham hace 4000 años, el mismo. No, es que Abraham es el padre de la fe, vaya para acá, no, hoy Él quiere tratar contigo. Y tú vienes a buscarlo aquí, a lo mejor puede ser que lo encuentres en la alabanza, en el mensaje, pero mírame, aquí y aquí, trabaja 24, como dice el puertorriqueño, no, 24/7, todo el tiempo aquí, está tratando contigo. No vayas a esperar a venir al culto para que Dios trate contigo, está aquí, está aquí. No lo oigo muy bien, pues entonces abre este libro, que es la inspiración de su voluntad. Tampoco se varía. Ahora coge Sara, le entrega a Abraham a su esclava, a su sierva, porque en la cultura caldea, ya lo he explicado yo aquí muchas veces, cuando el señor de la casa tenía cópula con alguna de las concubinas de la señora y quedaba encinta, ahora ella paría en la rodilla de su señora, y a todos los efectos la cultura caldea era hijo de la señora. Y toda esta carambola idearon ellos para cumplir el pacto unilateral. Por eso, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, hay cosas que a la verdad tienen cierta reputación.
tienen cierta reputación de que son cosas buenas y religiosas y tienen, pero contra los apetitos de la carne no valen para nada. Las estrategias religiosas del liderazgo actual. Solamente es Dios por su espíritu, tratando con el corazón del creyente, que por su gracia lo atrae a su gloria. Y el creyente, porque el problema que tiene el creyente es que es atraído y seducido por el pecado, dice Santiago. Que nadie diga que cuando peca, peca porque Dios le ha puesto una trampa. No, no, no. Es de nosotros, de nuestra propia pasión y concupiscencia. Dice que somos, ¿qué? Dice, atraídos y seducidos. O sea, por lo tanto, tú y yo nos movemos muchas veces por la atracción y la seducción de ¿quién? Del pecado. Porque nuestras pasiones están ahí. ¿Cómo Dios va a tratar con nosotros legalmente? Porque ilegalmente llega el ministro y le dice, hermano, te vas a perder, el diablo te lleva, ten cuidado, vas a perder la salvación si no traes diezmo, si no esto, lo otro. Y tú estás ya medio intimidado, medio coaccionado, medio chantajeado emocionalmente. Pero eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios dice, ¿qué pasa? Que esto te atrae, ¿no? Que te gusta las papas liñadas, ¿no? Y te empieza a seducir con algo que te atrae más que el pecado. Y te empieza a mostrar la gracia de Jesucristo. Te empieza a abrir el entendimiento. Y cuando te abre el entendimiento y se mete por ahí para abajo, empieza a iluminar tu mente y tu corazón de manera que tú no lo ves, pero empieza a destilar en ti la sabiduría, la ciencia de Dios. Empieza a tomar el control de tu personalidad, de tu carácter, de tu conducta y de tus actitudes. Y eso empieza a caer para afuera. Y tú te empiezas a mover en orden sin esforzarte, porque en la nueva naturaleza no hay que cogerle el brazo por atrás. No, la nueva naturaleza fluye, porque ella por homologación, por naturaleza, obedece a Dios, le agrada la obediencia a Dios. Y ella fluye en ti y empieza tú a hacer la voluntad del Padre. Porque tú empiezas a participar de la naturaleza de un ser que solamente ese ser ha agradado a Dios en carne y se llama Jesucristo. Es su naturaleza que Él la comparte contigo, te da naturaleza divina. Esa es la diferencia que tiene la iglesia con el primer Adán, que tiene todo lo que tenía Adán, pero ahora tiene naturaleza divina, porque Jesucristo es Dios y es hombre completo. Ha terminado y está acabado. Y hay muchos ahí que están todavía queriéndose romper el cuco para entender eso. Y es la fe, el conducto que Dios usa para revelarte esa sustancia. Esa naturaleza que está metida en Cristo es una humanidad que Dios tenía, no ahora, preparada desde antes de la fundación del mundo. Era una humanidad que iba a estar en armonía todo el tiempo con Él y en obediencia. Y nunca iba a desobedecer. Eso estaba en el plan original de Dios. Como dicen los calvinistas, que el hombre ya venía predestinado y predeterminado para pecar. Mentira del diablo, eso no es Dios. Dios no crea un hombre con una sustancia ya para que vaya a pecar. No. ¿Cuántas veces te han dicho a ti y a mí, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, para que lo crea? Ese es el cuento de la buena pipa. Que te llevan ahí, te hacen jaque mate, tú no sabes salir de ahí. Por eso es que el calvinismo ha traído unos razonamientos en base a la soberanía de Dios. Por eso dicen que el salvo siempre es salvo y todas esas cosas, que yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Ahora, con la justicia que Cristo te imputa en el Calvario, sí. Dice Ezequiel 18: si el impío, con todas sus impiedades, pero con todas, se arrepintiere y viene a paz con Dios por medio de la justicia, dice, todas las impiedades y todas las fechorías y todas las rebeldías, dice, le serán como nada. No la registra el cielo. Y si el justo deja de andar en su justicia y se vuelve a ser un rebelde, y a cualquier rebeldía, su justicia, ¿qué pasa? Tampoco vale para nada. Entonces, ¿de qué se trata? De permanecer ¿en qué? En la justicia de Dios. Esa justicia la empezó a revelar Abraham. Se llama la justicia de fe y nos la imputa Cristo a cada uno de nosotros por medio de la fe. Si tú te mantienes en la justicia de Cristo,
tu rebeldía, el signo. Mira, el domingo pasado nos compartió un hermano, sencillo, el Padre Nuestro, y mira lo que dice: si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, dice, Dios os perdona también a vosotros. Pero dice, hay peros que te cambian la vida, son buenos, pero hay otros peros que tú dices, a ver cómo me como yo esto, dice, pero si no le perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Tampoco os perdonará a vosotros. O sea, ahí está ligado directamente la justicia que hemos recibido por medio de la fe en una obediencia por el Espíritu. Y tú y yo estamos capacitados, como el hermano decía, para obedecer, porque el Espíritu Santo de Dios nos da capacidad plena para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Otra cosa es que no queramos. No, aquellos dos siervos que fueron delante del rey fueron los bautificados. ¿Cuánto tú me debes? Le debió un montón. Tú has perdonado. ¿Y cuánto tú? No era tanto, pero también perdonado. Y ahora cuando salen se ven en la puerta y le dicen, tú me debes a mí. No era tanto la deuda, pero tú me debes. Y le dice, te ruego que me dé tiempo, dame un tiempo, perdóname, pero dame. Y dice, y no quiso. No, ¿ves? No es que no pudo, no quiso. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Y en el Evangelio el cuento de no puedo estamos vistos ya. Si tenemos el Espíritu, a Dios no le podemos venir con no puedo. Tú le puedes decir al Señor, mira, la verdad, ¿sabes cuál es, Señor? Que yo no quiero. No quiero perdonar, no me quiero humillar, no me quiero someter. Tú se lo dices, pero esa es la verdad. Ahora, si le va a venir con el cuento de no puedo, eso no transige. Vamos rápido que el tiempo avanza. Versículo 17. Abraham tiene 99 años. Recibe el pacto de la circuncisión como señal de la justicia de fe y se le confirma un hijo a Sara, que es tipo de la gracia. Con 99 años, Abraham se entera de que el que cumple la promesa del hijo no es él, es Dios. Y dice que estando su mujer estéril y él ya como muerto, ahí la fe de Abraham empieza a despertar y dice, Dios me va a dar un hijo. Y dice, gloria a Dios. Y dice que no se debilitó en fe, sino que se fortaleció. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Aprendió Abraham entonces ya a escuchar la voz de Dios y no meterle de su obra. No, empezó a glorificar a Dios. Ya la fe de Abraham empieza a coger vuelo. Pero ya Abraham había sido justificado. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vemos que la fe va remontando el vuelo, ya debe ser una fe terrenal, para convertirse en una fe espiritual. Capítulo 18. Dios le promete que el año que viene le dará un hijo. Y ya tiene Abraham 100 años. O sea, fue llamado con 75, tiene 100 años, la promesa no se ha cumplido, su fe todavía no está perfecta, tampoco está tan mal, va por ahí, pero ya el hombre ha sido justificado. Ya el hombre ha pasado el suceso de que es justo. Ya está en un proceso de santificación. Todo esto lo dice Pablo en Romanos, y por eso es que nos hemos ido a Génesis, para verlo literalmente en la línea del Cronos, cómo fue pasando literalmente. Capítulo 18, Dios le promete que el año que viene tendrá un hijo. Abraham tiene 100 años. ¿Y qué es lo que hace Abraham? A Abraham Dios le revela, empieza a tratar ya con él una cosa más profunda. Dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham, que es un hombre que ya está metido en fe, ya es un hombre de Dios, ya ha cogido una madurez espiritual, empieza a interceder por Sodoma y por Gomorra. La fe de los creyentes, ¿cómo está? Está intercediendo por aquellos lugares que son perversos, satánicos, hijos del diablo, como muchas veces decimos. Hijos del diablo, todos son hijos del diablo, pero está clamando por ellos, está intercediendo por ellos. El justo intercede por los injustos. Ese es Abraham ya, ¿ves? Ya su fe se está perfeccionando. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra, ¿eh? No estamos hablando de una cosa. Sodoma y Gomorra en aquel tiempo eran dos ciudades que estaban como podemos, bueno, hoy ya han venido otra vez esos tiempos, ya no son dos ciudades, el mundo entero está en esa perversidad, pero nosotros muchas veces se nos mete esa obra de santidad que decimos, esta gente, vosotros, los colectivos gay, no sé cuánto, para allá, para acá, está intercediendo por ellos, está clamando por ellos. Está tu fe madura en un sentido de que Dios tenga misericordia de esas criaturas que han sido engañadas por el enemigo.
Abraham está clamando, intercediendo, oye esto, por Sodoma y Gomorra. Y llega a decirle a Dios, vamos a ver, tú vas a destruir esto, sí, está buscando la manera, dice, pero es que allí hay gente justa. ¿Y qué le dice Dios? Mira cómo Abraham conoce a Dios. Cuando nosotros entramos en una fe ya podemos hablar con Dios, sí, porque pues, ya le conocemos. Un momento, tú eres el juez de toda la tierra, tú no puedes mandar juicio sobre el de justo. Mira cómo trata con él. Dice, si hubiera 50 justos allí, tú vas a matar a todo el lugar por amor a los 50 justos. Y Dios le dice, yo no lo hago por amor a los 50. Mira el trato de este hombre con Dios. Y si hubiera 40, porque Abraham está diciendo allí, no, allí hay menos justo que, pero y va bajando. Y si hubiera 30, y Dios le dice, por amor a los 30, no, por amor, y llega hasta los 10, pero resulta que no viene 10. Había 4. Y entre los 4 estaba la mujer de Lot, que también estaba más para allá que para acá. Y Dios dice, por amor a los justos yo no. ¿Y qué hace Dios? Abre una vía de escape para que los justos salgan y traiga juicio sobre el lugar. Eso es quien lo propicia, Abraham con su intercesión. Tipo de Cristo. Por eso que los justos, cuando venga el juicio a esta tierra, los justos no van hasta aquí. Porque el juicio no se va a derramar sobre las ciudades, se va a derramar sobre el mundo entero. Y dice la palabra, yo te libraré por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis 3:10, yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. Porque nuestro bendito Rey y Salvador ya ha clamado por los justos para que el Padre los saque de esta tierra cuando vaya a empezar el juicio. Eso es amén también. El arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 21. Nace Isaac y se cumple la promesa y el milagro. Bueno, y si seguimos así, todavía Abraham comete otro fallo más. En Génesis 18, al final del capítulo, Abraham entra otra vez en Egipto y ahora el gobernador de Egipto es Abimelech y le dice otra vez lo mismo, es mi hermana. Podríamos decir una fe que te da una de cal y otra de arena. Es mi hermana, dice. Otra vez lo invadió el temor. Y para que Abimelech no la tome por mujer y se quede sin mujer, y porque no sabía si Abimelech temía a Dios o no, pues Dios se le revela a Abimelech y dice, un momento, yo no la he tocado. Y al final dice, cógete a tu mujer y llévate todo que me va a caer el juicio a mí. Y Dios honrando a un justo, y su fe medio débil, y Dios honrando a un justo, y trayendo juicio sobre todo el que le quiera hacer daño, o el que más o menos lo amenace. Ahí está Dios honrándolo, pero su fe no está fina. Y estamos en el capítulo 18 y en el 21 nace Isaac. Se cumple la promesa del milagro que es la justicia de la fe tipo de Cristo. Abraham tiene que sacar entonces a Agar y a Ismael del campamento. Ya tocan decisiones fuertes. Porque Ismael estaba dentro de su vida y dentro de su campamento, pero no fue invención de Dios ni mandato de Dios, fue invención de Abraham. Entonces, como tú cometiste el error, sí, te toca a ti subsanarlo. Dice Gálatas 2:18, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, dice, transgresión me hago transgresor. Dios te llega, te liberta, te quita todo y te deja nuevo. Pero por el camino, el hermano volvió a coger cigarrito, aquel se desmarcó por aquel corne, hizo cositas que no debe, ha empezado otra vez a de eso y dice, Dios mío, ayúdame, sí, yo te voy a ayudar, pero ahora te lo tienes que quitar tú. Por amor a mí. Ahora tienes que pagar todo el precio también. Y muchas veces ahí nos cuesta. Cuesta. Y Dios dice, yo no puedo sacar a Agar del campamento, no, sácala tú. Y dice la Biblia que echó fuera a la esclava y a su hijo. Con todo lo de su corazón. Pero con todo lo de su corazón y tuvo que empezar a obedecer. Una fe obediente a la promesa y a la dirección de Dios. Ismael sale del campamento. Abraham, y capítulo 22, Abraham sacrifica a Isaac con 13 años, que es tipo de una fe obediente, tanto del padre como del hijo. Vamos un momentito a Romanos 4 y acabamos. Romanos 4:1, donde hemos empezado. Romanos 4:1 y 2.
Dice, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras de la carne, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Lo entendemos ahora? Que hizo este hombre un montón de cosas, buenas y malas, y al final no le vale de nada delante de Dios, porque lo único que fue perfeccionado en medio de todo ese proceso fue su fe. Y en el capítulo 15, ya por creerle a Dios, dice la Biblia, te ha sido todo reemplazado a justicia. Cuando Dios dice que una persona es justa, es como si dijese, que muchos dicen, bueno, ya no me debe nada, me olvido todo lo que has hecho en contra mía y yo lo borro. No, eso no es la justificación en Jesucristo. La justificación en Jesucristo es, mira que lo ha perdonado con todas las cosas que has hecho. Y te vas a olvidar de todo, con todas las impiedades y con todas las maldades y con todas las rebeliones. Y el cielo dice, no se trata de eso. Se trata de que esta criatura aquí nunca ha faltado el respeto, ni tiene nada, ni ha tenido nada en su contra. Y decimos, no, párate un momentito, hasta aquí podemos llegar. Yo he visto que esto, que tal y cual, y que patatín y que patatán, y que ha hecho, y el cielo dice, aquí la única obra y vida que está registrada es la de Jesucristo. Y Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Eso es otro menos. Y tú estás en Cristo. Y tu vida que aparece en el cielo es la de Cristo. Y tú donde tienes que buscarte en las escrituras es en Cristo. Por eso es que dicen, hermano, yo que no me hallo. No, busca a Cristo en la escritura y te vas a encontrar a ti mismo. Es como el que se mira en un espejo, dice. Y la gloria del Señor va cayendo. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a identificar a Cristo en las escrituras. Cuando encuentres a Cristo en las escrituras, te encontrarás a ti mismo. Porque tú y Él sois uno y somos uno en Cristo y tenemos la misma sustancia, el mismo resplandor, la misma naturaleza. Nadie tiene registro de que ha pecado en el cielo si está en Cristo. Entonces esa es la mente que Dios espera del Hijo justificado, pero todo el tiempo estamos como pecadores perdonados. Ay, perdóname, Señor, lo siento, yo no voy a hacerlo más. Y porque sé que, y una mentalidad que todo el tiempo estamos queriendo devolverle a Dios la deuda. Como el que pide un préstamo y ahora todos los meses le devuelve un recibo. Y no entienden la justificación en Jesucristo. No entienden el suceso, por lo tanto tampoco pueden experimentar proceso. Me dijo una hermana una vez en una iglesia predicando, si tú supieras lo que yo he sentido aquí en mi pecho y en mi cuerpo, cuando tú has dicho que yo no tengo ninguna deuda con Dios y que yo no tengo que estar devolviéndole la salvación, dice, es que ha sido algo que como que me han quitado un peso. Y estoy aquí que acaba el culto que parece que voy a salir. Y estando aquí otro hermano me dijo lo mismo. Y el Lepe predicando a un hermano que llevaba toda la vida en los centros cristianos dando vueltas para arriba y abajo, una tarde se metió, después de haberse fumado su buen gualu, entró medio y yo le digo, entra. Y recibió el mensaje de la justificación por medio de la fe. Y desde ese día hasta que murió, porque murió hace poco, dice, jamás y nunca yo me he vuelto a sentir condenado. Siempre me he sentido perdonado por Dios porque entendí ese día el mensaje de la justicia de Dios por medio de la fe. Porque como esto te penetre, ya se acabó, ya entró, ya ha roto el velo de tu carne y eso está ahí dentro. 14 años estuvo el hermano después tratando conmigo desde que lo conocí, por teléfono, el Lepe, él aquí y yo aquí, y todo el tiempo era lo mismo, hasta que murió. Y yo sé que ese hermano hoy está en la presencia de Dios porque no está conforme a sus méritos, está allí conforme a los méritos de Jesucristo. Allí nadie podrá gloriarse. El mismo Abraham se va a parar delante de Dios y allí va a estar la iglesia y Abraham no podrá gloriarse por ninguna sola obra para con Dios. Y después de Abraham vendrá tú, vendré yo, y vendrá Moisés, y vendrá Noé, y vendrá Job, y vendrán todos los que vengan, y ninguno podrá gloriarse delante de Dios por ninguna sola obra, porque allí el único que resplandecerá, al que le diremos culto, al que le tiraremos las coronas, y el que recibirá toda la gloria y todo el honor, se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios. Él, y solamente Él. Ya está. Y nosotros le diremos, porque tú has sido el que nos has limpiado con tu sangre, porque tú has sido el que nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque tú eres el que nos ha escogido a cada uno de todo el pueblo, de toda lengua, de toda raza y de toda nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, tu Padre.
que pasa es que muchas veces creemos que el cielo va a ser como aquí. Que sale el líder, el evangelista, el coliseo lleno y allí sale y es el hombre que mueve la obra de Dios, ¿verdad? Además es que tenemos una distorsión de la obra de Dios, que mucha gente que tú y yo creemos que estarán allí en lo más grande y en lo más alto, quién sabe si escucharán en aquel día: apartaros de mí, hacedores de maldad. Dice, pero ¿cómo? Si nosotros en tu nombre hemos hecho grandes cosas. Y Jesucristo le dice, yo no os conozco. ¿Cómo? Nunca os conocí. Eso es muy fuerte. Eso es muy, muy fuerte. Gente que no conoce esto, que hace asesión de personas, que hace distinción en la iglesia, que en su corazón tiene barreras todavía y tiene compartimentos donde no ha visto los planos del reino. En el reino todos somos uno en Cristo. Todos. Cuando se le contó la fe por justicia en el capítulo 15, la fe de Abraham reemplazó las obras y quedó establecida en el nuevo pacto como la justicia de la fe. Abraham es igual de salvo y de justo en Génesis capítulo 15 que en Génesis capítulo 21. ¿Dónde tú conociste al Señor? En la cárcel, dice un hermano, otro en mi casa, otro en un centro, otro en una plaza, otro donde sea. ¿Cuándo fue? Hace 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 años. Yo te digo esta mañana que tú no eres más salvo hoy delante de Dios que aquel día. No eres más salvo. No le has añadido a tu salvación ni un ápice. Otra cosa es que tu fe haya madurado. Yo no entro porque ese es el proceso. Pero tú no eres más salvo que aquel día. No lo eres. Ni lo serás. Porque aquel día te la dieron completa y acabada y terminada en Jesucristo. Desde el minuto 1. Así que Abraham no es más salvo en Génesis 21, 22 que sacrificó que cuando estaba metiendo la pata en el principio. No es más salvo, es igual. Ni que cuando miente por causa de Sarai en Génesis 21 que entrega su sacrificio a Isaac. Porque la justicia de Cristo es la que le es computada. Abraham es el modelo escogido por Dios para mostrar al creyente en una fe creyendo en una perfección sin computar el error. Que es lo que nosotros muchas veces no nos da la fe para eso. Nosotros vamos computando los errores, Dios no los computa. Dios nos va corrigiendo, nos va reprendiendo, nos va amonestando, nos va exhortando, pero no computa los errores. Porque nos ve bajo la sangre. Dice que si las cenizas de la becerra roja rociada a los inmundos limpiaban a los inmundos, aquellos que habían tenido tiña, lepra, los limpiaban en cuanto a una sanidad externa, dice, cuánto nomás la sangre del Hijo, el cual se ofreció por el Espíritu eterno a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Y en Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 12, que dice, ¿es pues la bienaventuranza solamente para los que están en la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo fue? ¿En la circuncisión o en la in? En la in. En la in. Decía un hermano, yo estaba en la cárcel, hecho polvo total, pero totalmente, me invitan a un culto, entro, creo, recibo el poder de Dios y al mismo tiempo empiezo a hablar nuevas lenguas y me bautiza el Señor. Y estoy yo todavía con el paquete de Winston y de Fortuna aquí. Ahora esto se lo dice a muchos y no te lo reciben. ¿Sabes por qué? Porque están caminando todavía conforme a sus obras. Y no saben que Dios se anticipa en el espacio y en el tiempo. Llegó Pedro a casa de Cornelio de un momentito. No se vaya a creer que yo me convertí en un inmundo, ni que yo soy un gentil. Yo soy judío. Y ustedes sabéis cuán inmundo es para un judío venir aquí a predicarte a ti, Cornelio. A él venía como metiendo miedo, como diciendo, riñendo para que no... Y ahora se pone a predicar mensaje. Y en medio del mensaje dice la Biblia que cayó, dice literalmente, el Espíritu, ¡bumba! Sobre los que oían con fe, dice, ¿ves? La justicia viene por la fe. Y dice que empezaron todos allí a hablar lengua y a glorificar a Dios. Y Pedro se queda tan atónico, porque como la mente de Pedro estaba todo cuadriculado conforme a las obras, dice Pedro, ¿ahora quién puede impedir el agua para esta gente? Porque cuando para bautizar a un judío,
había que pasar un montón de ritos judíacos. Y ahora dice, ¿y ahora quién puede impedir el agua para esta gente? Y los tiene que bautizar todos. ¿Por qué? Porque se sujetó al diseño de Dios revelado por el Espíritu. Y tuvo que bautizar gente todavía que tenía zarcillo, que tenía el paquete de Winston aquí, que tenía la bien de Rocío, que tenía un montón de cosas. Y dice, no, yo eso no me lo trago, eso no lo puedo hacer, claro. Menos mal que Dios no es con nosotros. Pero Él sí lo hace. Él sí lo hace. Porque Él se agrada de un solo hombre. Es de Jesucristo el Hijo. Ha saciado toda la exigencia de Dios. Abraham fue circuncidado en la incircuncisión y hoy es igual. Hoy hay una iglesia, hoy hay una iglesia gentil. Está la iglesia gentil. Supuestamente todos somos gentiles, pero dentro de la iglesia unos dicen, no, nosotros somos más santos que ustedes. ¿Sabéis eso, verdad? Están los que tienen su santo templo, su santo pastor, su santo altar, su santa doctrina, sus santas normas. Después están los otros que no tienen tantas cosas en las que pueden demostrar su obra, su santidad, su ministerio. Pero el Dios que sostiene el universo por su palabra, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el Dios de ese pequeño remanente escogido por gracia. Y hoy, al igual que en aquel entonces, hay una iglesia que es gentil, no circuncidada en la carne, que es tipo de Abraham. Es justa en los méritos de Cristo, que no vive en las apariencias y no pretende circuncidar su carne como señal, porque ya la tiene en el corazón. Una iglesia que sabe que la señal es el Espíritu. Hay gente que son muy obedientes a sus pastores, a los gobernantes y a mil cosas, y tú le dices, bueno, ¿y el Espíritu a ti quién te dirige esto? Y no sabe discernir la voz del Espíritu porque no oye la voz del Espíritu. Ah, pero yo estoy obedeciendo. ¿A quién? ¿A quién está obedeciendo? Si la señal de la circuncisión es el Espíritu. ¿A quién estamos obedeciendo? Una iglesia que no se alarma con los errores de la carne. Cuando su hermano falla, está ahí. Una iglesia que no ve errores más graves y errores menos graves. Porque hay pecados que se pueden ocultar con las apariencias externas. Pero delante de Dios no se pueden ocultar con las apariencias externas. Hay pecados carnales y naturales que pertenecen al orden de la carne, y hay pecados espirituales donde está la soberbia, la altivez, el orgullo, la prepotencia, y todo eso ni siquiera aparece en Gálatas capítulo 5 como la manifestación de las obras de la carne. ¿Y cómo bregamos con eso? Hay una iglesia que participa de la fe y es por el Espíritu, y que su senda es como la luz de la aurora, como la senda del justo. Conclusión: la justificación ha sido un trámite inicial para que alcancemos la proyección en nuestro caminar hasta alcanzar el supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. La salvación no es un fin, es un trámite inicial por el cual tú entras, que es la cruz, y ahora Dios te pone el referente supremo. Camina hasta que seas conforme a la imagen del Hijo. Esa forma y esa imagen Dios te la da. Y eso estaba en el corazón de Dios desde antes de la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Hasta que seamos igualitos al Hijo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Te adoramos, Dios mío, a ti, te bendecimos. Donde tu palabra dice que los verdaderos adoradores no te adorarán ni en un monte, ni en otro, ni en una iglesia, ni en otra, ni en una doctrina, ni en otra, ni siguiendo a un hombre, ni siguiendo a otro, sino que la adoración es en el Espíritu y en la verdad. Yo te ruego que tu Espíritu nos revele la verdad tuya, Dios mío, en lo profundo de nuestros corazones, para que vayas amaneciendo, Señor. Y de la misma forma que tú ordenaste en el principio que de las tinieblas resplandezca la luz,
Así Cristo, como ese lucero de la mañana, resplandezca en nuestros corazones, ilumine nuestras conciencias y seamos transformados en nuestro hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y para que ese hombre interior, cuya cabeza es Cristo tu Hijo, Señor, y nosotros somos su cuerpo, Dios mío, vaya perfeccionándose, Dios mío, de día en día, y nos lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. Y sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, y cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra posición en Cristo, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente, Dios mío, y te ruego por los que están batallando y hoy aquí están ausentes, Señor. Bendícelos y ministralos tú allá también, Señor. Ahora salimos en tu amor, Padre, la gracia de Cristo, en la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: salúdense, mis hermanos, con mucho amor, con mucha alegría, con mucho gozo en esta mañana. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios.